Este seminario obedece a la organización de 3 direcciones. Primero, ¿no es cierto?, encabeza el Centro de Estudios en Juventud de nuestra universidad, la Dirección de Vinculación con el Medio y la Dirección de Formación Identitaria. La idea de esto es relevar el tema de la juventud como un problema a investigar, pero al mismo tiempo ir tratando de descubrir cuáles son esos temas y cuáles son las problemáticas que hay que investigar. Es un esfuerzo, por lo tanto, que nos tiene que invitar al diálogo, y ustedes principalmente, ¿no es cierto?, como jóvenes y como personas que de algún modo están viviendo aquello que se va a presentar como cuestiones investigativas, la invitación es a conversar, a coloquiar, ¿ya? Agradecer también la participación de los profesores que han llegado, personal de gestión también que está presente y que de algún modo tiene una relación estrecha también con la juventud. Para el día de hoy va a exponer en el inicio el doctor Jorge Baeza. Él va a presentarnos cuáles son los temas que hay que investigar en juventud. Insisto, es una conversación la que queremos hacer, es un seminario, y luego, después de las palabras del rector, de la presentación, viene un café. Después del café vamos nuevamente a continuar con el seminario con 2 expositores más, el doctor Héctor Cavieres, del Centro de Estudios de Juventud, CEJU, y el doctor Jaime Retamal. Así que reitero los agradecimientos y vamos a dar inicio entonces con el profesor doctor en Ciencias de la Educación, Jorge Baeza. La verdad es que cuando uno está en esta tarea de ser rector de una universidad, cuando uno lo invitan a exponer, primero uno agradece, dice, qué bueno que uno lo inviten a exponer en un tema académico, que además es el tema en el cual uno está trabajando. Y después dice uno, ¿en qué momento se me ocurrió decir que sí, digamos, en términos de poder preparar una exposición también con la calma? Pero en este caso no estoy tan enredado con qué es lo que exponer, digamos, sino que estoy más enredado cómo lo hacemos para que esta cosa sea una cosa más de diálogo. Eso es lo que me preocupa en estos momentos. Esa es la verdad. La intención mía era una cosa que tenía 2 partes. Una primera, que son algunas consideraciones a tener presente cuando uno investiga en juventud. Y una segunda, que era entrar a 2 temas que a mi juicio son urgentes y son relevantes investigar, primordialmente en la situación de la realidad chilena. Eso es lo que originalmente iba pensado. Cuando quiero entrar al primer tema de algunas consideraciones a investigar en juventud, la verdad es que me di muchas vueltas intentando entrar de una forma distinta a algo que naturalmente se me venía a la cabeza de inmediato. Pero me dejé convencer por esa cosa que se me venía a la cabeza de inmediato, que en el fondo no es otra que tomar lo que está señalado en un texto de una publicación reciente dentro del país. Y ese texto es un texto que se llama Juventudes, metáfora de Chile contemporáneo. La verdad es que es un texto que es muy difícil olvidarlo en términos de posibilidad de ingresar al tema de jóvenes. Es un texto, como decía, reciente. Es el fruto del trabajo del proyecto Anillo. Los proyectos Anillos dentro del país son proyectos en los cuales lo que buscan es reunir prácticamente a todos los investigadores que están dentro de un campo determinado para que ellos puedan tener acciones en conjunto. Una de las personas fundamentales de ese proyecto Anillo está acá sentado, es Mario Sandoval. Hay otras personas que han escrito también en el texto, atrás de Mario está Víctor. Entonces, voy a exponer cosas que
que en gran medida también son lo que ellos están trabajando, lo que ellos están elaborando. Prácticamente la primera parte voy a hacerle una síntesis del texto y por lo tanto va a ser una especie también de propaganda al texto, digamos. Lo que no es malo, ¿no es cierto, Mario? Se van a dar cuenta, obviamente, que cuando uno tiene un texto en sus manos hay siempre un pretexto por donde leerlo y hay un contexto en el cual uno está leyendo, digamos. Siempre está este juego entre texto, contexto y pretexto. En este caso, mi lectura es una lectura más metodológica, como en la línea de lo que señalaba. ¿Cuáles son consideraciones a tener presente cuando uno va a investigar sobre jóvenes? Parto por el hecho primero siguiente, de que el texto es un texto que busca hacer un aporte de actualización de los debates y saberes sobre jóvenes en Chile. Por lo tanto, es un texto en el sentido bastante integral, busca hacer una comprensión global sobre lo que está pasando en juventud en Chile. Y el texto tiene una característica que es muy interesante de recalcar. Una cosa es hablar sobre los jóvenes, otra es hablar desde los jóvenes, otra es dejar hablar a los jóvenes, etc. Yo ya soy un viejo canoso que habla sobre jóvenes y extraño, yo estoy hablando sobre jóvenes y los jóvenes son los que están sentados aquí, entonces es como paradojar, digamos. Pero hay una distinción marxista que es bueno siempre recordarla, digamos. Una cosa es la clase en sí, la otra es la clase para sí. Una cosa es ser joven y otra cosa es saber lo que está pasando con los jóvenes también, digamos. Es decir, una cosa es entrar en el tema de la juventud, profundizar sobre ella, construir categorías sobre ella, y lo que el texto intenta hacer en gran medida es eso, pero convergiendo, dialogando entre distintas partes. Pero entremos a lo de fondo de este tema. Un primer tema de acercamiento hacia la investigación sobre juventud es que cuando uno está trabajando sobre jóvenes, está trabajando en gran medida, como lo coloca como título este texto, en realidad está trabajando sobre una especie de metáfora del país donde uno está trabajando. Es decir, cada vez que yo entro al tema de juventud, estoy en gran medida intentando entender lo que está pasando en ese país donde están viviendo esos jóvenes. Y esa metáfora es una metáfora que va cambiando también de acuerdo al momento histórico en que están viviendo esos jóvenes. Por lo tanto, es un desplazamiento que muchas veces se va produciendo dentro de la sociedad. Y en este caso, en el caso chileno, es un desplazamiento que claramente se va produciendo producto de ir saliendo de una visión, como dice Claudio Duarte, de una lógica adultocéntrica para entrar también a entender realmente la realidad juvenil. Y en eso Claudio hace una distinción que creo que es muy útil tenerla presente cuando uno quiere mirar con una mirada histórica la realidad juvenil. Desde una primera etapa en la cual la juventud es una cosa absolutamente invisible, los jóvenes no son importantes, la juventud se diluye entre lo que es el mundo adulto, lo que es el mundo infantil, no está como muy presente en la historia del país. Una aparición después de esta, pero una aparición en la cual la juventud es una sola. Y se habla de la juventud sin reconocer de que hay diferencias bastante considerables entre una y otra. Si uno piensa, hay un momento largo dentro de la historia del país que cuando se habla de jóvenes se está hablando principalmente de movimiento universitario. Y todos sabemos que en el caso de Chile, el movimiento universitario en la década de los 60, 68, cuando son los grandes movimientos dentro del país, estamos hablando que en la universidad en el país aproximadamente un 7% de la población estaba llegando a la universidad. Y además ese 7% que estaba llegando a la universidad era una élite que había terminado la enseñanza primaria, había terminado la enseñanza secundaria y está pudiendo ingresar a la universidad, una universidad por lo demás gratuita, por lo tanto financiada por toda la población, pero para esa pequeña élite que en el fondo lo que había era una situación de reproducción en la línea de lo que Bourdieu señalaba. Y algunos, entre ellos me incluyo, algunos becarios, como diría también Bourdieu,
que éramos hijos de obreros que teníamos la posibilidad de poder llegar a la universidad. Por lo tanto, hay un tránsito que se va produciendo a un reconocimiento de la juventud como algo mucho más plural, poder diferenciar entre lo que es una juventud pobladora, de lo que es una juventud universitaria, y entonces ya se empieza a hablar no de la juventud, sino de las juventudes. Para llegar a una situación actual en la cual la juventud se está trabajando ya de una lógica mucho más de carácter relacional. Cómo se relacionan entre sí, segmentos, grupos, cómo se construye desde lógicas también en el sentido bastante distinto. Es una primera consideración que creo que es importante a tener presente cuando uno trabaja sobre jóvenes. Una segunda, utilizando una expresión de Jesús Ibáñez, la juventud también hay que entenderla como un laboratorio. En ese sentido, la juventud también es una anticipación, muchas veces, de los procesos que van a ocurrir después en forma mucho más masiva, más generalizada al interior de un país. La expresión de Jesús Ibáñez, de que el sistema social es un sistema abierto a la búsqueda de nuevos fines, abierto a la transformación de esta estructura, solo se reproduce cambiando. La juventud es un laboratorio para el cambio. Es decir, si uno quiere en gran medida saber lo que viene, anticiparse a lo que viene, obviamente uno lo que tiene que estar mirando es qué está pasando con los jóvenes. En estos momentos lo que está pasando en Chile es lo que se empieza a anunciar ya con fuerza en el 2006. Es decir, el movimiento juvenil chileno del 2006 es el que preanuncia en gran medida lo que estamos viviendo como país. Desde salir una lógica de una estructura pesada, una estructura de una fuerza de desigualdad, a intentar entrar una estructura de una mayor carácter de igualdad, donde las diferencias no sean diferencias que surgen desde la cuna, sino que también sea posible revertir esta situación. Por lo tanto, ahí hay una segunda consideración importante. Si yo estudio juventud, estoy estudiando en gran medida, lo más probable, lo que viene para un país. Una tercera situación que resulta muy interesante, aquí está Víctor sentado allá atrás, por lo tanto, él, si se produce un diálogo, nos podrá ayudar. La juventud no hay que entenderla cuando uno la estudia solo como una dimensión analítica, sino que también como una situación en la cual es una parte actuante de la política. Sí, por lo tanto, la juventud no se puede ver solo desde afuera y verla desde afuera con una concepción como neutra sobre ella. Los jóvenes son actores, no son solo sujetos pasivos que yo puedo actuar como uno lo puede hacer dentro de un laboratorio, después de lo que acabo de decir, sino que también tienen un quehacer político. Pero una cosa muy importante también, quienes están investigando sobre juventud no lo están haciendo tampoco desde una lógica de neutralidad. Y eso creo que es una cosa bastante importante, siempre insistirle en el campo de las ciencias sociales. Cuando uno ingresa a un tema de investigación, al momento ya de escoger el tema de investigación, está haciendo ciertas acciones en las cuales está colocando en juego principios valóricos, concesiones ideológicas, etc. ¿Por qué para mí es relevante estudiar este tema y no este otro tema? De aquí que obviamente que al escuchar a un expositor, en este caso un sociólogo, a ese sociólogo siempre uno lo podrá cuestionar porque ¿por qué colocó ese tema y no otro? En ese sentido, la juventud es un campo en el concepto de Bourdieu, en el concepto de un espacio de disputa, donde hay ahí un juego de situaciones en las cuales hay posiciones que están encontrándose, disputándose entre ellas. La juventud misma como acción y también los investigadores que ingresan al interior de ella. Ahí hay tres consideraciones que yo creo que son absolutamente